Buenos días, queridos hermanos. Vamos a tener el tema de este sábado, un tema que ha causado mucha polémica y controversia, hermanos, dentro del mundo cristiano, hermano, cristiano. Primeramente, deseándoles un feliz sábado y que la gracia de Dios me los cubra como siempre y que estén bien junto con sus familias, sus seres amados y que siempre el Señor sea el centro de su hogar para la felicidad de todos nosotros, hermanos. Hay un tema que es causa de mucha controversia, bueno, vuelvo a repetir. En aquel tiempo, los antediluvianos de Génesis 6, muchos hermanos dicen que los gigantes que existían en aquel tiempo, los nefilines, ellos comentan y enseñan que eran hijos de ángeles caídos, hermanos, que era una consecuencia de relaciones sexuales entre mujeres humanas y ángeles caídos, demonios. Y vamos a tener un estudio pues profundo, un análisis de este punto, hermano, y vamos a sacar nuestras propias conclusiones, hermano. Vamos a comenzar con una cita, hermano, que se encuentra en Génesis 6:5, que dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal, hermanos, al mal. Y si ustedes comparan la condición actual que impera en la raza humana, todos los pensamientos son de continuo al mal, hermano. Eso ya eso es una condición que impera ya en este tiempo, hermano. Son tiempos, son señales, ¿verdad?, de que nos hemos degradado tanto, hermano, de que ya ante los ojos de Dios ya estamos, si no casi, o en esa condición, hermano. Vean, exactamente pasa lo mismo que en aquel tiempo, ¿verdad? Imperaba la violencia, dieron rienda suelta a la sexualidad, y vean si no es exactamente lo mismo. Y eso trajo como consecuencia esa condición, hermano, esa condición que nos va a llevar a la culminación del término de la historia de este mundo, hermano. ¿Qué es lo que trajo esa condición, hermano? En Génesis 6, 11 y 12 nos dice el Señor, ¿verdad? Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, hermano, sobre la tierra. Entonces, ¿cómo llegó a corromperse de esta manera, hermano? La respuesta está en los versículos de Génesis 6, 1 al 4. Dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, escuchen, hermanos, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, hermano, de renombre. Aquí nos damos cuenta, hermano, que la razón de la corrupción fue que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Esta fue la razón. Simplemente pisotearon algo que Dios siempre lo recalcó a su pueblo, ¿verdad? No os juntéis en yugo con los incrédulos, hermano. Eso viene en 2 Corintios 6:14, dice, porque los resultados siempre serán los mismos. Las mujeres siempre apartarán al hombre de la adoración al verdadero Dios y terminarán por olvidarse de él, hermano. Y eso lo vemos
un ejemplo muy grande, ¿verdad? En el rey Salomón. Fue uno de los principios, hermano, de Dios. Eh, fue uno de los consejos más grandes que Dios le da a su pueblo, ¿verdad? De que no te juntes en yugo desigual, porque Dios sabe, ¿verdad?, que siempre el mal va a terminar venciendo al bien, hermano. Y más las mujeres, o sea, las mujeres siempre le van a ganar la partida al hombre, hermanos. El rey Salomón fue uno de los consejos de lo que Dios les había dicho, a que no lo hicieran, y fue lo que llevó a la ruina a Salomón, hermano. Salomón, lo primero que hizo, hermano, fue casarse con la princesa del rey de Egipto, imagínense, de un faraón. Y de ahí empezó la caída de Salomón. Después empezó a agarrar para esposas a muchas mujeres paganas. Y llegó el tiempo, hermano, en que Salomón tuvo 700 esposas, hermano. Y dice la palabra y el espíritu de profecía que Salomón se corrompió tanto que llegó a hacer culto, hermanos, a dioses paganos, hermano. Hasta ese grado llegó Salomón. Las mujeres le hicieron que adorara a sus dioses, hermano. Por eso Dios sabe que siempre va a ocurrir eso, hermano. Por eso Dios nos aconseja, ¿verdad?, que no hagamos eso por nuestro bien, porque siempre al final van a hacer que nos olvidemos del verdadero Dios, hermano, del verdadero Dios. Y al final pues vamos a terminar olvidando al Dios verdadero, hermano, al Dios verdadero. Quiero hacer una remembranza del escrito de profecía, ¿verdad?, en Patriarcas y Profetas, página 67, y vemos ahí, dice: al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres. Acuérdense que Caín mató a Abel, hermano. Había escogido primeramente el oficio de labrador, luego fundó una ciudad a la cual dio el nombre de su hija mayor. Se había retirado de la presencia del Señor, desechando las promesas del Edén restaurado, para buscar riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado, y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo. O sea, ¿quién es el Dios de este mundo, hermano? Satanás. Sus descendientes se distinguieron en todo lo referente al mero progreso terrenal y material. Cualquier parecido con la actualidad, hermano, es mera coincidencia, como dicen por ahí. Pero menospreciaron a Dios y se opusieron a sus propósitos hacia el hombre, al homicidio, cuya comisión iniciara Caín. Lamec, su quinto descendiente, agregó la poligamia y con cínica jactancia reconoció a Dios tan solo para sacar de la venganza prometida de Caín una garantía de su propia salvaguardia. Abel había llevado una vida pastoral, habitando en tiendas o cabañas, y los descendientes de Set hicieron lo mismo. Se consideran peregrinos de adenaizo sobre la tierra, que buscaron una patria mejor, es a saber, la celestial. Hebreos 11:13 al 16. Set es el tercer hijo de Adán y Eva, hermanos. Cuando ya que Caín mata a Abel, y Set es el tercer hijo. Durante algún tiempo las dos clases, escuchen, hermanos, o sea, los descendientes de Set, ahí ya estaba en juego ya la historia de los descendientes de Set y los descendientes de Caín, hermano. Esto es importante para entender este punto, hermano, el que estamos estudiando el día de hoy. Durante algún tiempo las dos clases permanecieron separadas, esparciéndose del lugar en que se establecieron. Primeramente los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Set, y estos, para escapar a la influencia contaminadora, o sea, cuando se iban juntando, hermano, los hijos de Set se retiraban, mejor se iban. Por eso, acuérdense que ellos eran como nómadas, habitaban en tiendas. Ellos no hicieron ciudades, hermano, y Caín sí fundó ciudades. Aquellos se retiraban a las montañas, o sea, los hijos de Set, ahí establecieron sus hogares. Mientras duró esta separación, los hijos de Set, escuchen, hermano, los descendientes de Set, mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza, pero con el transcurso del tiempo se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Esta asociación produjo los peores resultados. Ahí es cuando se aplica lo de Génesis 6:2.
Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. O sea, los descendientes de Set vieron que las hijas de los descendientes de Caín eran hermosas, hermano. Atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, los hijos de Set desagradaron al Señor, aliándose con ellas en matrimonio. Muchos de los que adoraban a Dios fueron inducidos a pecar mediante los halagos que ahora estaban constantemente ante ellos. Perdieron su carácter peculiar y santo al mezclarse con los depravados. Llegaron a ser semejantes a ellos en espíritu y en obras menospreciaron las restricciones del séptimo mandamiento, hermano. Tomáronse mujeres escogiendo entre todas. Los hijos de Set siguieron el camino de Caín. Al final, hermano, los hijos de Set se corrompieron tanto que al final siguieron el camino de Caín, hermanos. Ahí está la clave de este estudio, hermano. Judas 11. Fijaron su atención en la prosperidad y el gozo terrenales. Descuidaron los mandamientos del Señor. A los hombres no les pareció tener a Dios en su noticia. Se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Por tanto, Dios los entregó a una mente depravada, Romanos 1, 21 al 28. El pecado se extendió por toda la tierra como una lepra mortal, hermano, como una lepra mortal. Esa es la causa, hermano, de lo que está hablando, bueno, por qué esos hombres se cayeron en esa condición. y porque ya Dios dijo que todos sus pensamientos y designios eran de continuar mal, y fue cuando Dios pensó en destruirlos, hermano, en destruirlos. Ahora quiero leer esa otra cita que se cuenta aquí en la página misma, en la página 78. Rápidamente, hermano. Capítulo 7, el diluvio. En los días de Noé pesaba sobre la tierra una doble maldición como consecuencia de la transgresión de Adán y del asesinato cometido por Caín. No obstante estas circunstancias, la faz de la naturaleza no había cambiado mucho. Había señales evidentes de decadencia, pero la tierra todavía era bella y rica con los regalos de la providencia de Dios. Las colinas estaban coronadas de majestuosos árboles que sostenían los sarmientos cargados de fruto de la vid. Las vastas planicies se asemejaban jardines, estaban vestidas de suaves planicies de suave verdor y endulzadas con la fragancia de miles de flores. Los frutos de la tierra de una gran variedad y una abundancia casi ilimitada, hermano. O sea, tenían toda la mano porque por la tierra estaba nuevita, hermano. Y tenían, por esa razón, hermano, por esa razón, si observan, es que a ellos les pasó exactamente lo mismo que lo que les pasó a los habitantes de Sodoma y Gomorra, hermano. Los habitantes de la llanura, de las ciudades, que cayeron en pecado y se pervirtieron, ¿no? ¿Por qué? Porque con poco esfuerzo se hacían ricos, hermano. La naturaleza era tan rica y abundante que con poco esfuerzo tenían todo a la mano, hermano. Aparte que ahí por Sodoma y Gomorra, pues ahí cruzaba el Jordán. Entonces ahí tenían todo a la mano, tenían agua y luego tenían un clima precioso, hermano, clima casi, se puede decir que tropical, y se daba todo ahí. Y llegó el momento en que la ociosidad, hermano, y todo eso corrompe al hombre, hermanos. Y eso es una de los pecados en los que hemos caído a través de toda la historia del mundo, hermano. El poco trabajo, la ociosidad, el obtener dinero tan fácilmente, hermano, nos corrompe, hermano, nos corrompe. Y siempre pues pedirle a Dios, hermanos, la sabiduría cuando Él nos da bendición y riqueza para poder uno tomar decisiones correctas, hermano, en cuanto al uso del dinero, hermano. Dice, el linaje humano aún conserva mucho de su vigor original. Solo pocas generaciones habían pasado desde que Adán había tenido acceso al árbol. Está hablando de la generación de Noé, hermano, en el tiempo de Noé, de los antediluvianos. Desde que Adán ha tenido acceso al árbol que había de prolongar la vida, y la unidad de la existencia del hombre era todavía el siglo. Si aquellas personas dotadas de longevidad hubieran dedicado el servicio de Dios, sus excepcionales facultades para hacer planes y ejecutarlos,
habrían hecho del hombre de su creador un motivo de alabanza en la tierra, y habrían cumplido el motivo por el cual él les dio vida, pero dejaron de hacerlo. Había muchos gigantes, hombres de gran estatura y fuerza, renombrados por su sabiduría, hábiles para proyectar las más sutiles y maravillosas obras. Escuchen, hermano. Pero la culpa en que incurrieron al dar rienda suelta a la iniquidad fue proporcional a su pericia y habilidades mentales, hermano. Imagínense. Esa gente era tan inteligente, hermano. Acuérdense que tenían poco de haber salido de las manos de Dios, hermano. La tierra todo les daba, pero tenían una capacidad mental excepcional, hermano. Hacían unas obras maravillosas. De hecho, todavía hay vestigios aquí en la tierra, hermano, de lo que cuestiona esa gente, porque esa gente tenía una capacidad mental y eran mucho más inteligentes que los que hay ahorita, hermano. No, para que se den una idea, los antediluvianos en aquel tiempo, uno de los pecados que cometieron también los antediluvianos, hermano, fue de que se comenzaron a meter con la genética en aquel tiempo, hermano. No, para que se den una idea. Empezaron a hacer cruzas, hermano, entre animales y ellos, hermano, como por ejemplo todos esos dinosaurios que los pintan en las películas, hermano. Esos dinosaurios feos como el tiranosaurio rex, todos esos dinosaurios que eran pues, malos, fueron cruzas que ellos hicieron, hermano. Fue la consecuencia de haberse metido con la genética de Dios, hermano. Es como en este tiempo, hermano, y no me dejarán mentir. Los perros, hermano, Dios los hizo hermosos, son animalitos muy buenos. De hecho, nosotros decimos que el perro es el mejor amigo del hombre. Pero ¿qué ha hecho el hombre, hermanos? Empezaron a hacer cruzas. ¿Y qué sacaron? Observen que hicieron exactamente lo mismo que los antediluvianos, hermano. Más que aquellos con dinosaurios. Los perros que sacaron ahorita, los pitbull, hermanos, son razas que Dios no creó, hermanos. El hombre con sus mezclas y todo eso, de las sangres y todo eso, sacaron que el dogo argentino, hermano, son perros bien bravos, hermano. El pitbull y que el rottweiler, que el doberman. O sea, observen todas esas razas creadas por el hombre, hermano, y todas son razas que traen en su genética mucha agresividad, hermanos. Es un ejemplo, pero imagínense, si ahorita el hombre pudo hacer eso, ¿qué estamos hablando nosotros del genoma humano, hermanos? Tenemos 20, 25 años hablando de eso. Que ya el hombre, que el genoma humano, yo me acuerdo que a finales del siglo XX ya se empezó a hablar de eso, y que el hombre, y que en Inglaterra, y que clonaron, y que sé que se empezó a escuchar todo eso. Por los antediluvianos en aquel tiempo, hermanos, ya estaban metiéndose con eso, hermano, para que se den una idea, hermano. Por eso Dios los destruyó, porque la maldad en ellos era mucha. Imagínense si Dios los hubiera dejado, este mundo cómo estaría, hermano. Que así estamos como estamos. No, para que se den una idea de lo que sucedió en aquel tiempo, hermano. Dios otorgó ricos y variados dones a estos antediluvianos, pero los usaron para glorificarse a sí mismos y los trocaron en maldición, poniendo sus afectos en ellos más bien que en aquel que se los había dado, hermano. Emplearon el oro y la plata, las piedras preciosas y las maderas selectas en la construcción de mansiones para sí, y trataron de superarse unos a otros en el embellecimiento de sus moradas con las más hábiles obras del ingenio humano, hermano. Solo procuran satisfacer los deseos de sus orgullosos corazones y se aturdían en escenas de placer y perversidad. No deseando conservar a Dios en su memoria, no tardaron en negar su existencia, hermano. Adoraron a la naturaleza en lugar de rendir culto a Dios de la naturaleza. Glorifican el ingenio humano, adoraron las obras de sus propias manos, hermano. Eso es lo que pasó con esa generación, hermano. Y gracias a Dios, hermano, que tenemos el espíritu de profecía, hermano. Dios nos dio profeta. Dios nos dio los acontecimientos del tiempo del fin, hermano. Si queremos estar ciegos, porque queremos estar ciegos. Y observen, hermano, observen. No es por nada, hermano, pero la mayoría de las iglesias están a ciegas y están en tinieblas, hermano. No tienen profeta, hermano. Y el diablo ha levantado profetas falsos. Estaba en esta semana viendo
lo que sucedió con la luz del mundo, hermano. Y esos hombres se denominaban profetas, hermano. Y eran gente que abusaba de niñas, hermano. Prostituían a las peligresas, hermano. Pero las tenían tan controladas, hermano, que me quedo impresionado. El hombre ahorita está cumpliendo una condena. En serio, todo lo que hizo, hermano, ese hombre, era para que nunca hubiera salido de la cárcel, hermano, por lo que es el poder y la influencia, hermano. Ese hombre tenía controlados a los políticos mexicanos, hermano. Tenía comprado el gobierno, hermano, para que se una idea de lo que es capaz la ambición y el dinero. Y lo apresaron en Estados Unidos porque la demanda la pusieron en Estados Unidos, hermano, en California, y allá fue donde lo apresaron. Pero ¿sabes cuánto le dieron, hermano? Ese hombre merecía nunca haber salido por todo lo que ha hecho, hermano. Ha abusado de niñas menores de edad, hermano. Se las ha prostituido, hizo trata de prostitución, hizo muchas cosas feas ese hombre, hermano, depravadas, pornografía infantil y muchas cosas que es increíble, hermano. Y se decía profeta el compa. Es increíble, hermano. Y ¿sabe cuánto fue su sentencia? 16 años, hermano. Y en unos meses, dice que por buena conducta se la bajaron a 11 años. O sea, en el 2031 ese hombre va a salir libre, hermano. Y lo más increíble de todo, hermano, es que toda la feligresía, la iglesia, todavía lo siguen orando por él, hermano. Y dicen que él es inocente, que él no pudo haber hecho. Es increíble todo esto, hermano. ¿Cómo el diablo les da tanto poder a esos hombres, hermano? ¿Hasta dónde puede llegar la maldad humana? Pues así estaba esa generación, hermano. Los antidiluvianos, por eso Dios los terminó, hermano. Los destruyó. Y ahorita, hermano, estamos viviendo exactamente ya lo mismo, hermano. Ahora, falta aclarar, hermano, quiénes son los hijos de Dios y las hijas de los hombres, ¿verdad? Muchos de los teólogos y eruditos en la actualidad enseñan que los hijos de Dios son ángeles caídos. Y esto, ¿verdad?, es la gran mayoría al ser expulsados del cielo, o sea, caídos. Esto fue antes del diluvio, hermano. Y al mirar a las hijas de los hombres, tuvieron relaciones sexuales con ellos y el resultado fueron híbridos, mitad humanos y mitad angélicos caídos. Eso lo enseñan, hermano, yo creo que en todas las iglesias evangélicas, hermano, pentecostales y no sé si la apostólica, pero que todas estas iglesias, hermano, es lo que enseñan, hermano. Y a continuación, hermano, doy las razones por las cuales yo no estoy de acuerdo con esta enseñanza de ángeles caídos y seres humanos, hermano. Los gigantes, hermano, que supuestamente nacieron como resultado de las relaciones entre los ángeles caídos, hermano, y las hijas de los hombres, ya existían. De hecho, el espíritu de profecía, la hermana, pues nos dice que la raza antediluviana, hermano, eran gigantes, eran gente muy alta. Ella no dice, pero bueno, hay evidencias, hermanos. Mucho después del diluvio hubo gigantes, hermano. Y se han encontrado evidencias, ¿verdad?, de hombres, ¿verdad?, de hasta 5 metros, hermano. Imagínense un hombre de 5 metros. Es increíble, hermano. Entonces aquí, los gigantes, ¿verdad?, que supuestamente nacieron como resultado de relación entre los ángeles caídos y las hijas de los hombres, ya existían antes de esta relación. Ya existían, hermano. Porque ellos te enseñan, ¿verdad?, que al tener relaciones sexuales empezaron a nacer esos gigantes. Es lo que enseñan ellos en la actualidad, pero no. De hecho ya existían. Porque en el versículo 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después, escuchen, hermano, ahí está la clave en el versículo 4 de Génesis 6. Había gigantes en la tierra en aquellos días, ¿sí? Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahí está la clave en el versículo 4, ¿no? Nomás hay que leer el contexto de lo que estamos estudiando, ¿no? De hecho, la raza antediluviana, mano, de hecho eran gigantes, mano. Ahí te lo está diciendo el versículo 4. Y la hermana fue, ¿verdad?, por medio del espíritu de profecía, ¿verdad?, nos da más evidencia, hermano, de eso.
y, y podemos entender más este punto. De hecho, en Números 13, Números 13, Números 13, 28 al 33, o desde el 22, hermano. Dice, y subieron al Negev, vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Aimán, Sesaí y Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán, en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y ahí cortaron un sarmiento, pues, escuche, hermano, con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Imagínense, hermano, un racimo de uvas que cosechaban estos gigantes, hermano, los hijos de Anac. Lo tenían que cargar entre 2 hombres, hermanos, en un palo, ¿no? Para que se den una idea del tamaño de ese racimo de uva. Yo creo que cada uva era como un melón de la actualidad, hermano. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, pero el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel, estos del racimo, y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días de anunciar, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Can, dieron la información a ellos y a toda la congregación, y demostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, lo que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. O sea, eran gigantes, hermano. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Parece que Josué y Caleb fueron los únicos que dijeron que sí podían con ellos, hermano, porque ellos eran más espirituales y sabían que Dios estaba con ellos, y ni esos gigantes los podían parar. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra que traga a los moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Ahí está, hermano. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, así les parecimos a ellos, hermano. Ahí está. Vemos que había gigantes después del diluvio, hermano, en la tierra de Canaán, y estos no nacieron porque aquellos caídos hayan tenido relaciones con mujeres humanas, hermano. Simplemente eran los hijos de Anac, hermano. Ese es el primer punto, hermano. Segundo punto, otro punto es que nuestro Señor dijo, Cristo nuestro Señor dijo, ¿verdad?, que los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, o sea, no pueden tener relaciones sexuales, hermano. Cuando estemos en el cielo, escuchen, hermano, de hecho los ángeles que existen en el cielo, hermano, no tienen ellos no tienen sexo, hermano, así como nosotros. El sexo, la manera como nosotros nos fructificamos la tierra o crecemos, hermano, o tenemos hijos, sí, es por medio de relaciones sexuales. De hecho, el sexo o la sexualidad fue algo que Dios, fue un regalo de Dios que nos dio, hermano, pero nosotros lo pervertimos, hicimos de ello un pecado, hermano. Por eso esta generación, hermano, cayó en eso, igual que las ciudades de la llanura de Sodoma y Gomorra, cayeron en la perversión sexual, hermano. Y esto ha sido a través de todas estas civilizaciones paganas, hermano. Entonces, estos ángeles, ¿verdad?, que son ángeles caídos, ¿verdad?, que dicen en Apocalipsis 12, versículo 9, dice dice que Satanás y sus ángeles fueron echados a la tierra, hermano. Fueron expulsados del cielo. Entonces estos son ángeles, hermano. Ellos no pueden tener relaciones sexuales, hermano. Y nuestro Señor Jesucristo lo dijo y lo confirmó. Entonces no puede ser eso posible. Ahora, otra cosa bien importante, hermano, que no nos podemos a pensar, hermano, en serio.
Dios jamás iba a permitir eso. Vamos a suponer, de todos estos dos puntos que yo les estoy comentando, pero aparte, Dios jamás iba a permitir eso, hermano. Porque en la mente de la gente cristiana de este tiempo, hermano, nació esa idea, ¿de dónde viene? Son ideas de Satanás, hermano, que meten en las iglesias enseñanzas y doctrinas falsas, hermano, torcidas, y tuercen la Biblia. Yo le estoy dando evidencia, ¿sí? Que ya había gigantes, pero ellos dicen que esos gigantes fueron a raíz de tener relaciones ángeles caídos con mujeres, hermano, con las hijas de los hombres, y eso jamás la Biblia lo enseña, hermano. Y quiero ir analizando estos puntos, hermano, para que ustedes vean que están errados, hermanos, los que enseñan eso. Entonces nos preguntamos, hermano, si los hijos de Dios no eran ángeles caídos o demonios, ¿sí? Entonces, ¿quiénes eran? El contexto nos lo dice ahí mismo. En Génesis 4, hermano, en Génesis 4, viene la genealogía de Caín, o sea, los impíos. Si ustedes pueden leer Génesis 4, para ir en el contexto correcto, hermano, en el contexto correcto. Y en Génesis 5 nos marca la genealogía de Adán, o sea, los Set, o sea, los hijos de Dios, hermano, los hijos que servimos a Adán. Viendo este contexto, hermano, en Génesis 4 nos marca la genealogía de los impíos, hermano, de los malos. Y en Génesis 5 nos marca la genealogía de Set, o sea, de los hijos de Dios. Y viendo este contexto en el orden de los capítulos y la secuencia de la historia, vemos que los hijos de Dios son los descendientes de Set, hermano, el tercer hijo de Adán, y las hijas de los hombres son las descendientes de Caín, el cual maldijo. Dios, tomando en cuenta estos capítulos, entramos al capítulo 6, bien ubicados en cuanto a estas dos partes, hermano, en cuanto a estas dos partes. La expresión hijos de Dios en el Nuevo Testamento se le da a las personas convertidas o justas, hermano, que están en armonía con Dios y su palabra, hermano. Ejemplo, les voy a poner unos ejemplos del Nuevo Testamento, hermano, para descifrar quiénes son los hijos de Dios, hermano. Son los que seguimos al Dios Altísimo, hermano. En Juan 1, 2 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque acuérdense que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hermano. Romanos 8:14, hermano. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, hermano. Les di estos dos ejemplos para que ustedes vean, hermano, que los que adoran a Dios, al Dios verdadero, hermano, al Dios de la Biblia, los que siguen, guardan sus mandamientos, hermano, y tienen buen testimonio ante los hombres, estos son los hijos de Dios, hermano, los que nacen en el Espíritu, hermano, los que nacen en el Espíritu. Entonces los hijos de Dios de Génesis 6, hermano, vienen siendo los justos, hermano. Son los justos o los descendientes de Set, hermano. Otro punto es que los gigantes de Génesis 6:4 eran varones de renombre, y esta expresión se usa también en los constructores de la Torre de Babel. Génesis 11:4 y 9, cuando todos estos constructores de la Torre de Babel dijeron, vamos, hagámonos un nombre, o sea, ¿qué es hagámonos un nombre? Hagámonos famosos, bueno. Siempre se refiere a hombres que se rebelaron en contra de Dios. ¿Y quiénes eran los que están construyendo la Torre de Babel, hermano? Todos esa gente, hermano, que estaba obedeciendo órdenes de Nimrod, hermano. Eran los descendientes de Cam, el hijo que maldijo Noé, hermano, el hijo del medio, que de ahí vienen los cananeos, los egipcios, y de ahí viene toda esa generación mala, hermano, que se opuso a Dios. Siempre se refiere a hombres que se rebelaron en contra de Dios, hermano, cuando dice hombres famosos, hombres de renombre. Ustedes saben que el renombre y la fama
siempre corrompe al hombre. Ellos pensaban centralizar el poder en Babel y de ahí controlar el mundo, hermano. Acuérdense que el primer orden mundial fue en Babel, hermano. Fue la primera vez que el hombre, guiados por Satanás, perdón, de ahí pensaban controlar el mundo. Y Dios les había dicho que no construyeran, que no se centralizaran en ciudades. Y fue lo primero que hicieron estos impíos, hermano. Hicieron como 5 o 6 ciudades, hermano. Y entre ellas era Babel, donde están construyendo la torre, hermano. Y ellos, ¿verdad?, se olvidaron de su creador, ¿verdad?, poniendo las bases de la idolatría. Al término vemos claramente la expresión los hijos de los hombres, hablando del capítulo 11. Y estos eran del linaje de Cam, el hijo de Noé, que fue maldecido. Entonces esta expresión se usa en el linaje de los impíos, y sí es cierto, ¿verdad? Dios dice a los hijos de los hombres, ¿verdad?, no pensarán ceder, ¿verdad?, a lo que se han propuesto, ¿verdad?, y se unieron, porque acuérdense que para el mal se unieron para la construcción de la torre. Y Dios sí les dice ahí, mira, los hijos de los hombres. Y esto se refiere a los impíos, a los rebeldes, a los injustos, hermano, los que se oponen a Dios, hermano. Vamos a ver qué escribió Martín Lutero referente a este punto que estamos estudiando el día de hoy, hermano. En Génesis 6, 1 y 2, dice: el verdadero significado de este pasaje es que Moisés identifica a los hijos de Dios. Escuchen lo que escribió Martín Lutero, hermano, refiriéndose a este pasaje que estamos estudiando, hermano, en Génesis 6. Dice: el verdadero significado de este pasaje es que Moisés identifica a los hijos de Dios como aquellos que tenían la promesa de la bendita simiente. Ahí está, hermano. Eran los justos, hermano, los que tenían la promesa de la bendita simiente. Aquí vemos que Martín Lutero no creía que los hijos de Dios eran ángeles caídos, hermano. Ahí está un ejemplo, hermano. Ellen White: Seth tenía una estatura más noble que Caín y Abel, teniendo más parecido a Adán que cualquiera de los otros hermanos. Los descendientes de Seth se apartaron de los impíos de Caín. Ellos atesoraban todo el conocimiento de su creador, mientras que los descendientes de Caín no tenían ni un respeto por Dios y su presencia, hermano. Pero cuando empezaron a multiplicarse los dos grupos, los descendientes de Seth vieron que las hijas, fíjate, es la cita que yo leí de patriarcas y profetas, ¿verdad?, pero aquí te lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Cuando empezaron a multiplicarse, empezaron a llenar la tierra, hermano, los descendientes de Seth, o sea, de los justos, vieron que las hijas de Caín eran hermosas, comenzaron a relacionarse y como consecuencia se corrompieron. Entonces este fue el gran pecado que llevó a esta generación a corromperse y ser exterminados por Dios en el diluvio. La relación entre los hijos justos, temerosos de Dios, y los descendientes del linaje impío de Caín, hermano. Génesis 6:2. Aquí vemos que la iniciativa, hermano, Génesis 6:2, que vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí vemos que la iniciativa fue por los hijos de Dios, usar los descendientes de Seth. Ellos vieron, ellos escogieron y ellos tomaron. Ellas simplemente apelaban a los ojos de ellos. Esto siempre ha sido a través de la historia bíblica. Acuérdense de Sansón, cuando vio a Dalila, que le dijo a Manoa, a su papá: agradó a mis ojos, y era una idólatra, era una impía, hermano. Él le valió lo que pensaban los papás, lo aconsejaron y él no quiso, hermano. Por eso, como las mujeres han vencido a grandes hombres, hermano. David, acuérdense el pecado que cometió con Betsabé cuando la vio bañarse enfrente, y era una mujer casada, hermano. Y cometió pecado, David. ¿Y a dónde nos lleva? Nos entrampa el enemigo, hermano. Y cuidado con eso, hermano. En Cades Barnea, hermano, la apostasía en el Jordán, de Números 25, para entrar a la Canaán. Ahí estaban los moabitas. ¿Qué pasó con Moisés en el tiempo de Moisés? Cuando los israelitas empezaron a ver a las mujeres paganas que se pasaban ahí medio enseñando ahí en las orillas del Jordán, y también cayeron en apostasía, hermano. Pregunto, ¿había hijas de Dios en ese tiempo? Claro que sí, hermano. ¿Y por qué creen que se fijaron en las hijas de los hombres? O sea, los hijos de Dios, ¿por qué se fijaron en las hijas de los hombres, hermano? O sea, los descendientes de Seth. Es algo muy simple, hermano.
Las hijas de los hombres que no tienen temor de Dios se visten descaradamente, hermano. O siempre enseñan. Satanás sabe que los hombres los hará caer por medio de los 5 sentidos, mayormente por la vista. Y sí es cierto, hermano. Nosotros los hombres siempre nos vamos más por la vista, hermano. Otro punto a resaltar, hermano, es que en la genealogía de Set o de los hijos de Dios no se mencionan mujeres, solo hombres en Génesis 5, donde les dije que estaba la genealogía de Set. Y en la genealogía de Caín, o sea, en Génesis 4, hermano, los impíos, o sea, los descendientes de Caín, los impíos, se nombran 3 mujeres. Ojo con esto, hermano, es la clave también muy importante para entender este punto y el tema que estamos estudiando el día de hoy, hermano. O sea, las hijas de los hombres, hablando de las hijas descendientes de Caín. ¿Qué significan los nombres de estas 3 mujeres? Estos las encontramos en Génesis 4, 19 al 22. Vamos a ver. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Lamec era el 5º hijo de Caín, hermano. Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. ¿Sí? Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila, escuchen, hermano, también dio luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Ahí están las 3 mujeres que nombra en la genealogía de Caín o de los impíos, hermano. Ada, Sila y Naama, hermano. Vamos a ver qué significan los nombres de estas 3 mujeres, hermano. Ada, hermanos. Ada significa ornamento, ataviarse con joyas, oro, plata. Pues acuérdense de Éxodo 33, 4 al 6, cuando están en apostasía, hermano. Cómo el pueblo recayó en apostasía, hermano, y cómo se adornaron. En Jeremías 4:30, Ezequiel 23:40, en Osas 2:13, nos habla de este punto, hermano. Pero aquí el punto a resaltar, hermano, que Ada significa ataviarse con joyas, ornamento de oro y plata, ¿no? Escuchen. Sila significa sacudirse, o sea, baile, instrumentos musicales, címbalos de hierro, hermano. Escuchen lo que significa el nombre de estas 3 mujeres. Por eso Dios nos da claves para entender este punto y por qué los hijos de Dios cayeron ante estas mujeres, hermano. Naama, placentera, deleitosa, hermosa y bella, hermano. Ahí está lo que significan, porque el nombre tiene mucho que decir de la persona, hermano. Vean la importancia del nombre, hermano. Y el por qué Dios puso a esas 3 mujeres de ejemplo. Y el por qué los hijos de Dios se fijaron en ellas. Cualquier parecido con la realidad o en la actualidad es mera coincidencia, como decimos ahorita. Y observen que es exactamente lo mismo que está pasando, cómo la mujer seduce al hombre de una manera fácil, hermano, fácil, porque el hombre se deja guiar por la vista. Y en este tiempo eso le ha funcionado a Satanás a través de los siglos, de la historia de este mundo, hermano. Y lo sigue haciendo y sabe que eso le ha surtido bastante efecto. Y eso le ha dado muchos resultados, hermano. Claro, en muchas iglesias, hermano, en la actualidad, y dígame si no es cierto, parecen desfiles de moda o clubes sociales, hermano. Y te quedas impresionado ya cómo se visten las mujeres en la actualidad, hermano. Imagínense el resumen de estas 3 mujeres, hermano. Una mujer ataviada o adornada, escúchenme, que baila o se sacude al ritmo de instrumentos, hermosa, placentera y deleitosa. Imagínense, hermano. Eran las características externas de las hijas de Caín, hermano. Por esa razón hicieron caer a los hijos de Dios, llevándolos a una condición del pecado imperdonable, y Dios los destruyó en el diluvio. Y esto pues nos marca, ¿verdad?, que en el tiempo del fin Satanás obrará de la misma manera para hacer caer a grandes hombres de la causa de Dios, hermano. Si la hermana Juan nos advierte de eso, hermano, dice que Satanás por medio de las mujeres hará caer a grandes hombres, hermano. Con esto se explica el texto de Génesis 6:12, hermano. A diferencia
de las hijas de Dios que no se ataviaban, no bailaban de manera sensual, pero sí eran hermosas, ¿verdad? Se ocupaban más de la belleza interior o de su carácter. O sea que las otras eran descaradas, sensuales, coquetas, para resumir pronto, hermano, para resumir pronto. Pero con el tiempo, ¿qué pasó con las hijas de Dios, hermano? Se comenzaron, como vieron, que estaban perdiendo la partida ante las mujeres que les coqueteaban a sus hombres, ¿verdad? A los hijos de Seth. Ellas también empezaron a hacer lo mismo, hermano. De ahí empezó la depravación. Y se comenzaron a vestir, a actuar igual que las paganas, hermano, para retener a los hijos de Dios. Y por consecuencia se corrompieron también, cayendo en idolatría, hermanos, olvidándose de Dios hasta llegar a la condición descrita en Génesis 6:5, hermano. Que vio Dios que todos sus pensamientos y designios eran de continuo al mal, hermano. Vamos a ver algunos escritos de judíos, hermano, y vean cómo los judíos, cómo coinciden con lo que yo les estoy enseñando el día de hoy, hermano. El Targumen de Reuben, vean lo que él pensaba desde ese tiempo, hermano. Él escribió eso, del punto que estamos tratando. Huid pues de la fornicación, mis hijos, y mandad a vuestras esposas, vuestras hijas, que no se adornen la cabeza, ni sus rostros para engañar la mente, pues toda mujer que emplea estas artimañas ha sido reservada para el día del castigo eterno, hermano. Pues de esta manera fueron seducidos los que existieron antes del diluvio. Ahí está, hermano. Vean cómo él coincide exactamente en lo mismo que yo les estoy enseñando el día de hoy, hermano, que es una gran bendición, Targumen de Pseudo Jonathan. Y sucedió que cuando los hijos de Dios comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas hermosas, escuchen, hermano, dice, y los hijos de los grandes vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, hermano, que sus ojos pintados, su cabello encrespado y andando en la desnudez de la carne, concibieron pensamientos codiciosos y tomaron esposas de todas cuantas quisieron, hermano. Ahí está, hermano. Lo interesante aquí, hermano, es que los judíos también pensaban como la conclusión que hemos llegado nosotros en este estudio, hermano. ¿Quién está detrás de todo esto, hermano? Vean esta última cita judía, muy interesante. Primera de Enoc 8:1. Y Azazel, o sea, Satanás, enseñó a los hombres a fabricar armas, o sea, violencia. Y después de esto les enseñó el arte de fabricar brazaletes y ornamentos. Cuando Satanás te engancha, hermano, siempre va a ser para cosas que te van a destruir, hermano. Y después de esto les enseñó el arte de fabricar brazaletes y ornamentos, y el arte de pintarse los ojos y embellecerse los párpados, y a usar piedras preciosas y toda clase de antimonios o cosméticos. Y el mundo fue cambiando, e imperó la impiedad y mucha fornicación, extraviándose, y todos sus caminos se corrompieron. Ahí está, hermano. Declaraciones de la tradición judía. Estas son las declaraciones que ellos escribieron, hermano, y con los mismos elementos de la Biblia, por lo cual se corrompieron los antediluvianos, hermano. Pero entre toda esta maldad, hermanos, Dios vio a Noé fiel, al igual que al final de la historia de este mundo habrá un residuo fiel a Dios. Amén, y gloria sea su nombre, hermano, porque la palabra enseña que habrá un remanente, hermano. Y la palabra enseña que son 144,000, hermanos, que no van a pecar en el tiempo de Dios, van a preferir morir antes de pecar. Es un grupo selecto que le va a tapar la boca a Satanás, hermano. Y van a ser un ejemplo muy grande, y Dios los va a tener en gran estima en el cielo, hermano. Porque en el cielo, entendamos esto, hay jerarquías, hermano. Hay jerarquías, hermano. Y en Génesis 6:8-9 nos enseña: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, hermanos. Que nosotros, hermanos, sea una gran bendición este estudio y que podamos entender esto, hermanos. Hagamos cambios en nuestro carácter, en las reformas que tengamos que hacer, hermanos, para estar en el cielo, hermano. Esa es mi invitación, hermanos. Sea una gran bendición este estudio, hermanos.
y vean que siempre hay personas fieles, son grupos pequeños, hermano, como va a ser en el tiempo del fin, porque la palabra de Dios y la profecía enseña que la gran mayoría del mundo religioso se va a perder, hermano. Y todos dicen adorar al Dios de la Biblia, hermano, pero no es cierto, hermano. Están adorando al Dios de este mundo, hermano. Con todo respeto se los digo, porque sus enseñanzas, sus doctrinas que enseñan, hermano, y su manera de cómo llevan las cosas en sus iglesias, hermano, ya hay intereses más grandes que el amor por el prójimo, hermano, y por la salvación de las almas, hermano, porque son cosas y personas, ¿verdad?, que ya se están siendo dirigidas por otro maestro, hermano, no el maestro y Señor Cristo Jesús, hermano. Así es. Que tengan un sábado lleno de bendiciones en compañía con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén y amén, hermanos.